¿Te has detenido a pensar que, cada pocos minutos, una persona mayor sufre un derrame cerebral que podría haberse evitado? No se trata solo de cifras frías, sino de historias reales. Una abuela que ya no podrá abrazar a sus nietos, un padre que dejará de disfrutar de sus paseos tranquilos, una existencia que se apaga sin previo aviso. Esta es la razón por la que hoy te hablo con tanta urgencia. Un reciente estudio ha arrojado una verdad alarmante. Ciertos medicamentos, que muchas personas mayores consumen de forma rutinaria, están relacionados con un riesgo mucho mayor de sufrir un accidente cerebrovascular. Y lo más desconcertante es que estos medicamentos no son extraños ni difíciles de encontrar. Probablemente estén en tu botiquín ahora mismo, recetados con buenas intenciones, pero con efectos secundarios que han salido a la luz de forma preocupante. Si tienes más de 60 años o cuidas de alguien que los tiene, lo que estás a punto de conocer podría marcar una diferencia vital. No exagero al decir que podrías prevenir una tragedia. Uno de estos fármacos, considerado tan común e inofensivo como un simple vaso de agua, puede elevar considerablemente el riesgo de sufrir un ictus. En algunos casos, ese riesgo se triplica sin que la persona lo note, hasta que ya es demasiado tarde. Me llamo doctora Natalia Delgado, y después de más de 2 décadas dedicada a la medicina y al estudio de la longevidad, puedo asegurarte que la información adecuada en el momento justo transforma vidas. He visto cómo decisiones bien informadas han permitido a muchas personas llegar a la vejez con autonomía, salud y dignidad. Lo que te contaré hoy no es una opinión ni una conjetura. Vamos a basarnos en datos reales, en publicaciones científicas recientes y en evidencias que, lamentablemente, muchos médicos todavía no consideran al recetar ciertos tratamientos. Voy a revelarte cuáles son los 4 medicamentos que están poniendo en peligro la salud cerebral de los adultos mayores. Más importante aún, te hablaré de las opciones más seguras que deberías conversar con tu médico. El cuarto de la lista es el más impactante y, personalmente, el que más me preocupa. Así que te invito a seguir conmigo. Porque el conocimiento no es solo poder. En este caso, es una forma concreta de protegerte o proteger a quienes amas. Ahora bien, es fundamental entender qué es exactamente un accidente cerebrovascular. Imagina tu cerebro como una ciudad vibrante. Las neuronas serían como los hogares, y las arterias, las autopistas que transportan oxígeno y nutrientes, esenciales para mantener todo en marcha. Un ACV ocurre cuando algo interrumpe ese flujo vital. Existen 2 tipos principales. El primero, llamado ACV isquémico, sucede cuando un coágulo obstruye una arteria, impidiendo que el oxígeno llegue a ciertas partes del cerebro. En cuestión de minutos, las neuronas de esa zona comienzan a deteriorarse. El segundo tipo es el ACV hemorrágico, en el que una arteria se rompe y la sangre se derrama en el tejido cerebral, provocando daños graves. Ambos escenarios son devastadores. Lo preocupante es que, a medida que envejecemos, el cerebro se vuelve más frágil. Es como una computadora antigua. Puede ser brillante y llena de conocimiento, pero sus circuitos ya no responden igual. Muchos de los medicamentos que veremos hoy actúan como virus informáticos que sobrecargan el sistema. Aparentemente inofensivos, van generando un colapso silencioso, hasta que ocurre el desastre. Con esta imagen clara del cerebro como una ciudad vulnerable, es momento de abrir ese botiquín que todos tenemos en casa y encender una luz fuerte sobre los productos que, aunque parecen inofensivos, pueden convertirse en verdaderas amenazas ocultas. Comenzamos con el primero de estos enemigos silenciosos: los antiinflamatorios no esteroideos, más conocidos como AINES. Probablemente te resulten familiares: ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Son medicamentos que casi todos hemos usado alguna vez para calmar dolores comunes, desde una jaqueca
hasta molestias articulares. Se compran fácilmente, sin necesidad de receta, y su uso está tan normalizado que mucha gente los toma como si fueran simples dulces. Pero ahí radica el verdadero peligro, su aparente inocencia. Para una persona joven y saludable, tomar uno de estos antiinflamatorios de vez en cuando no representa un riesgo importante. Sin embargo, en adultos mayores, especialmente aquellos que los consumen con frecuencia para combatir la artritis o dolores crónicos, la situación cambia drásticamente. Lo que parecía un aliado del bienestar puede transformarse en un enemigo de la salud cerebral. ¿Y por qué estos medicamentos tan comunes pueden ser tan peligrosos? La respuesta está en una combinación de factores que actúan simultáneamente, generando un impacto negativo en el organismo. El primer factor es el aumento de la presión arterial. Imagina que tus arterias son mangueras por donde circula la sangre. Estos fármacos hacen que el cuerpo retenga sodio y agua, lo que incrementa el volumen de sangre y, por ende, la presión en esas mangueras. Además, endurecen las paredes de las arterias, lo que dificulta aún más el flujo. El resultado: una presión arterial elevada, principal detonante de accidentes cerebrovasculares. Es como si sometieras las tuberías de tu casa a una presión constante. Tarde o temprano, alguna cederá. El segundo problema es más discreto, pero igual de grave. Afecta directamente a los riñones y a las plaquetas. Los riñones, que actúan como filtros principales del cuerpo, se ven afectados por el uso continuo de AINES, especialmente en personas mayores. Cuando estos órganos dejan de funcionar correctamente, la hipertensión se agrava. Por otro lado, estos medicamentos también alteran el comportamiento de las plaquetas, las células encargadas de coagular la sangre, y pueden provocar la formación de coágulos en lugares donde no deberían estar, como las arterias que irrigan el cerebro. El tercer y último mecanismo es el más insidioso: la inflamación constante que estos fármacos generan en el revestimiento de las arterias. Esa inflamación actúa como una lija que desgasta internamente las paredes arteriales, creando pequeñas zonas irregulares donde el colesterol se adhiere fácilmente. Con el tiempo, esto da lugar a la formación de placas que pueden desprenderse y obstruir el flujo sanguíneo cerebral, causando un derrame. Así que no te dejes engañar por lo familiar o lo accesible. Estos medicamentos, aunque útiles en algunos casos, deben manejarse con responsabilidad, especialmente si ya has pasado los 60. La buena noticia es que existen alternativas más seguras, pero es imprescindible conversar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier decisión. Imagina a Carlos, un hombre de 68 años, amante del jardín y la tranquilidad que le daba cuidar sus rosas. Llevaba años luchando contra el dolor en las rodillas debido a la artrosis, y su alivio diario venía en forma de 2 pastillas de diclofenaco. Para él, eran indispensables. «Son lo único que me quita el dolor», solía decir. Aunque su presión arterial ya estaba algo elevada, no lo veía como algo serio. Lo que no sabía es que, cada vez que tomaba una pastilla, alimentaba silenciosamente una tormenta que algún día estallaría. Una mañana cualquiera, mientras regaba sus flores, el mundo de Carlos cambió para siempre. Sintió un mareo repentino, soltó la manguera y notó que no podía levantar uno de sus brazos. Estaba sufriendo un accidente cerebrovascular. El coágulo que bloqueó el flujo en su cerebro fue solo el disparador final, pero el daño se había ido acumulando durante años con esas dosis inofensivas que tomaba a diario. Entonces, ¿la única opción es resignarse al dolor? Por supuesto que no. La solución no es eliminar los medicamentos sin pensar, sino actuar con inteligencia. El primer paso siempre debe ser consultar con el médico. Nunca interrumpas un tratamiento por tu cuenta. Eso puede ser tan o más riesgoso que continuar con él. Lo fundamental es tener una conversación abierta y honesta con tu doctor.
Pregúntale directamente si ese antiinflamatorio es adecuado para tu edad y tu estado de salud. ¿Cuál sería la dosis más baja efectiva? ¿Y durante cuánto tiempo realmente deberías usarlo? También existen otras opciones más seguras para controlar el dolor. Por ejemplo, el paracetamol suele ser menos agresivo para el sistema cardiovascular. Además, hay cremas o geles con diclofenaco o ibuprofeno que actúan de forma localizada y reducen los efectos negativos en el resto del cuerpo. Y no hay que subestimar los beneficios de métodos como la fisioterapia, el ejercicio adecuado, la aplicación de calor o frío y otras terapias que ayudan a tratar la causa del dolor en lugar de simplemente ocultarlo. Conocer estos datos te permite tomar decisiones informadas, hacer las preguntas correctas y, lo más importante, cuidar tu salud cerebral a largo plazo. Ahora avancemos hacia otro grupo de medicamentos que también esconde un riesgo inesperado, aunque casi nadie lo asocia con accidentes cerebrovasculares: los anticolinérgicos. Este tipo de fármacos suele recetarse para tratar un problema íntimo del que muchos prefieren no hablar: la vejiga hiperactiva o la incontinencia urinaria. Para quienes la padecen, el miedo a tener un escape en público puede condicionar profundamente su vida diaria. Medicamentos como la oxibutinina, la tolterodina o la solifenacina son recetados para controlar este problema, y lo hacen de forma eficaz. Pero pocos saben que detrás de esa eficacia puede esconderse un alto costo para la mente. Para entenderlo mejor, pensemos en la acetilcolina, un neurotransmisor clave que permite que los músculos se contraigan y que el cerebro procese información. Es esencial para la memoria, el aprendizaje y la atención. Podríamos decir que es el aceite que mantiene en movimiento las piezas del pensamiento. Los anticolinérgicos actúan bloqueando esta sustancia en la vejiga, relajando el músculo y reduciendo los espasmos. Pero el problema es que no actúan solo ahí. Estos medicamentos no distinguen entre el órgano que deben tratar y el resto del cuerpo. Circulan por la sangre, llegan al cerebro, y ahí también bloquean la acetilcolina. El resultado es una serie de efectos secundarios que suelen confundirse con el envejecimiento normal: dificultades de memoria, somnolencia, desorientación, falta de concentración e incluso síntomas similares a los de la demencia. Muchos pacientes lo atribuyen a la edad, sin saber que, en realidad, la causa puede estar en una pastilla que toman para controlar la vejiga. Por eso, es tan importante saber qué hay detrás de cada tratamiento. En el caso de los anticolinérgicos, entender su relación con la salud cerebral puede marcar la diferencia entre una vejez lúcida y una mente apagada por error. Pero el peligro de los anticolinérgicos no termina en la memoria. Su conexión con los accidentes cerebrovasculares es más profunda y, sinceramente, más inquietante. Resulta que la acetilcolina no solo es vital para el pensamiento, también juega un papel fundamental en la regulación del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Cuando estos medicamentos bloquean esa señal, pueden impedir que las arterias se expandan como deberían en momentos de mayor demanda de oxígeno. Eso crea zonas mal irrigadas, un terreno fértil para un accidente cerebrovascular. Y como si eso no fuera suficiente, muchos de estos fármacos también provocan somnolencia, mareos al levantarse y desorientación. En alguien con un sistema cardiovascular debilitado, esos efectos pueden ser el empujón final hacia un evento grave. Es como pedirle al centro de control aéreo de tu cuerpo que funcione con la mitad del personal y con fallos en las comunicaciones. Es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra una tragedia. Marta, una mujer viuda de 75 años, siempre había sido activa. Pero cuando comenzó a tener pérdidas involuntarias, su vida se redujo al espacio de su casa. La vergüenza la hizo aislarse. Su médico le recetó oxibutinina, y al principio fue como recuperar la libertad. Sin embargo, con el paso de los meses, sus hijas comenzaron a notar
que se mostraba más distraída, repetitiva, con pequeños olvidos aquí y allá. Un día, al levantarse del sofá, sintió un vértigo tan intenso que cayó al suelo. Había sufrido un accidente isquémico transitorio, una advertencia clara de que un evento cerebral mayor se acercaba. Cuando los doctores revisaron su medicación, la relación se volvió evidente. Aquella pastilla que le había devuelto la vida social estaba, sin que lo supiera, poniendo su salud cerebral en peligro. La experiencia de Marta es un recordatorio urgente. Si estás tomando algún tratamiento para la incontinencia, infórmate. No interrumpas el tratamiento de golpe. Eso puede ser contraproducente. El primer paso es identificar si tu medicamento pertenece al grupo de los anticolinérgicos. Si es así, consulta con tu médico y hazle una pregunta directa. ¿Existen alternativas más seguras para proteger mi cerebro? La buena noticia es que sí, las hay. Hoy en día, contamos con fármacos más modernos como los agonistas beta-3, entre ellos el Miravigrón. Estos medicamentos actúan por un mecanismo diferente que no afecta la acetilcolina, y su perfil de seguridad es mucho más favorable para la salud neurológica. Y no olvidemos el valor de las estrategias no farmacológicas. Los ejercicios de Kegel fortalecen el suelo pélvico y pueden mejorar notablemente el control de la vejiga. Establecer horarios regulares para ir al baño ayuda a reentrenar el reflejo urinario. Incluso cambios simples, como reducir el consumo de cafeína, alcohol o bebidas gaseosas, pueden marcar una gran diferencia. Es absolutamente válido querer una solución para la incontinencia, pero no a costa de tu lucidez. Tienes derecho a preguntar, a informarte y a elegir opciones que cuiden no solo tu comodidad, sino también tu cerebro. Hasta ahora, hemos desenmascarado a dos grandes culpables. Si esta información te está ayudando a ver con otros ojos medicamentos que antes dabas por seguros, hay algo pequeño que puedes hacer, que tiene un gran impacto. Dale me gusta a este video. Ese gesto le indica al algoritmo de YouTube que este contenido es valioso y debe llegar a más personas que lo necesitan. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando, creando y compartiendo información que puede cambiar vidas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita, porque lo que viene es aún más importante. Los dos medicamentos restantes podrían estar entre los más utilizados, y también entre los más peligrosos. Continuamos con el tercero en la lista. Se trata de un fármaco que muchos ven como un milagro, especialmente en momentos de crisis. Me refiero a los corticoides sistémicos, como la prednisona o la dexametasona. Parecen tener un efecto casi mágico, pero su otro lado, el oscuro, merece toda tu atención. Si alguna vez has atravesado una crisis asmática, una reacción alérgica grave o convives con una enfermedad autoinmune, probablemente conoces el poder casi inmediato de los corticoides. En cuestión de horas, estos medicamentos son capaces de calmar una inflamación desatada y devolverte la sensación de normalidad. Esa eficacia los convierte en verdaderos salvavidas, y precisamente por eso resulta difícil verlos como un posible enemigo. Pero todo poder conlleva un precio, y en el caso de los corticoides orales usados a largo plazo, ese precio puede ser altísimo. Es como firmar un contrato con beneficios inmediatos, pero con cláusulas ocultas que pueden afectar profundamente a tu salud con el paso del tiempo. Uno de los riesgos más serios asociados a su uso prolongado es el aumento significativo en la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. ¿Por qué ocurre esto? Porque estos medicamentos no afectan un solo sistema, sino que actúan como una fuerza de choque que impacta en varios frentes clave del organismo. Yo suelo llamarlo la triple amenaza silenciosa. Primero, elevan la presión arterial. Lo hacen reteniendo sodio y eliminando potasio,
lo que provoca acumulación de líquidos. Como resultado, aumenta el volumen de sangre que el corazón tiene que bombear, elevando de forma peligrosa la presión. Este efecto es similar al de los antiinflamatorios no esteroideos, pero con una intensidad aún mayor. En segundo lugar, desestabilizan el metabolismo del azúcar. Al interferir con la acción de la insulina, provocan un aumento en los niveles de glucosa en sangre, lo que puede derivar en una forma de diabetes inducida por esteroides. Y tener azúcar alta en circulación no es algo menor. Ese exceso daña silenciosamente las paredes de los vasos sanguíneos, volviéndolos más rígidos, inflamados y vulnerables. Y la tercera amenaza es un golpe doble. Por un lado, alteran los niveles de colesterol, aumentando el tipo más peligroso, el LDL. Por otro, pueden espesar la sangre, haciendo que sea más propensa a formar coágulos. Es el escenario ideal para un desastre. Arterias ya debilitadas por presión alta y azúcar descontrolada, combinadas con sangre lista para bloquear el paso en cualquier momento. Jorge es un ejemplo de lo anterior. A sus 72 años, vivía con EPOC severa, y cada vez que una crisis lo llevaba al límite, la prednisona lo rescataba. Era su muleta para seguir adelante. Sin embargo, durante años nadie le ofreció una estrategia a largo plazo. Lo inmediato siempre fue más urgente que lo importante. Con el tiempo, su presión subió. Su azúcar se mantenía en el borde de lo aceptable. Todo el foco estaba puesto en sus pulmones, mientras el resto de su cuerpo se deterioraba sin que nadie lo notara. Una tarde, mientras leía, las letras comenzaron a bailar. Sintió hormigueo en un lado de su rostro y perdió el equilibrio. Había sufrido un accidente cerebrovascular. No fue solo culpa de la prednisona, pero sí fue el acelerador que empujó al cuerpo hacia un colapso anunciado. Entonces, ¿qué hacer con un medicamento tan valioso como peligroso? La respuesta no es eliminarlo por completo, es usarlo con inteligencia, con estrategia y siempre bajo una vigilancia rigurosa. La conversación con tu médico debe ser honesta y seria. Pregunta con claridad: ¿estoy tomando la menor dosis posible durante el menor tiempo necesario? ¿Hemos explorado alternativas que me permitan reducir la dependencia de los corticoides? En condiciones como el asma o la EPOC, por ejemplo, los corticoides inhalados pueden ofrecer un control más seguro. En el caso de la artritis, existen tratamientos que permiten disminuir o incluso prescindir de la prednisona. Y si su uso no puede evitarse, entonces es fundamental diseñar un plan para minimizar sus efectos secundarios. Eso implica un control más estricto de la presión arterial, del azúcar y del colesterol. También significa adoptar una dieta baja en sal y azúcares simples, moverse más, hacer ejercicio con regularidad y ver al cuerpo como un sistema integral. No podemos seguir viendo los corticoides como una simple solución puntual. Debemos tratarlos como lo que realmente son: herramientas poderosas que exigen un enfoque integral de protección para todo el cuerpo, y especialmente para el cerebro. Llegamos a uno de los puntos más delicados de este recorrido. He dejado este medicamento para el final por una razón muy clara. Su riesgo es el más alto, y su uso, uno de los más controvertidos cuando se trata del cuidado de nuestros mayores. Hablamos de los antipsicóticos, medicamentos como la risperidona, la olanzapina o la quetiapina fueron creados para tratar trastornos psiquiátricos graves, como la esquizofrenia. En esos contextos son esenciales. Pueden marcar la diferencia entre el caos mental y la posibilidad de una vida funcional. Pero fuera de ese terreno, su historia se vuelve mucho más oscura. En los últimos años, se ha extendido una práctica peligrosa: usar antipsicóticos para controlar los síntomas de conducta en personas con demencia. Imagina a alguien con Alzheimer avanzado. Puede mostrar agitación, confusión, incluso episodios de agresividad o ansiedad extrema.
Estas conductas son profundamente angustiosas, tanto para el paciente como para quienes lo cuidan. Y en un sistema de salud colapsado, con poco tiempo y escasos recursos, la solución rápida suele ser una pastilla que calme al paciente. Pero recurrir a un antipsicótico en estos casos es como jugar a la ruleta rusa con la vida de esa persona. Las principales agencias reguladoras del mundo, incluyendo la FDA, han emitido su advertencia más severa sobre esto, la famosa Black Box Warning o advertencia de recuadro negro. ¿El motivo? Estos medicamentos casi duplican el riesgo de muerte en personas mayores con demencia. Y más aún, el riesgo específico de sufrir un accidente cerebrovascular puede llegar a triplicarse. El daño no ocurre por un solo mecanismo, sino por una combinación devastadora de efectos. Uno de los más comunes es la hipotensión ortostática, es decir, una caída brusca de la presión arterial al ponerse de pie. Esto provoca mareos, caídas y en adultos mayores, una fractura puede ser el inicio del declive definitivo. Pero eso no es todo. Cada episodio de presión baja significa que el cerebro, aunque sea por segundos, queda sin suficiente oxígeno. Repetido con frecuencia, este estrés constante puede desencadenar un ACV. Además, estos fármacos pueden afectar el ritmo del corazón, provocando arritmias que aumentan el riesgo de formar coágulos. Coágulos que, al viajar al cerebro, pueden causar daños irreversibles. Y como si esto no fuera suficiente, generan un síndrome metabólico muy agresivo. Aumentan de peso, disparan los niveles de azúcar y colesterol, y en cuestión de meses pueden provocar una diabetes fulminante. Y hay más. Estudios recientes muestran que también pueden hacer la sangre más espesa y pegajosa, aumentando aún más la probabilidad de que se formen bloqueos peligrosos en el sistema circulatorio. El caso de Elena ilustra todo esto con dolorosa claridad. Tenía 80 años y una demencia en fase avanzada. Con el paso de los meses, su comportamiento se volvió más errático y difícil de manejar. Su hijo, agotado emocionalmente, acudió al médico. Le recetaron una dosis baja de risperidona para ayudarla a calmarse, y al principio pareció funcionar. Elena ya no gritaba ni se agitaba, pero tampoco hablaba mucho. Dormía la mayor parte del día. Nadie se dio cuenta de que su presión arterial se volvía inestable. Una tarde, su hijo la encontró inmóvil en el sillón, con la boca torcida y la mirada perdida. Había sufrido un accidente cerebrovascular masivo. La pastilla que debía ayudarla terminó siendo parte del daño. Este tipo de decisiones son de las más difíciles que enfrentan los cuidadores, pero también son las más cruciales. Si alguien a tu cargo vive con demencia y está tomando un antipsicótico, tienes que ser su defensor. La pregunta no es solo si el medicamento funciona, es si es absolutamente necesario. Habla con el médico con firmeza y claridad. Doctor, sé que este medicamento tiene una advertencia de recuadro negro. ¿Hemos intentado todas las alternativas no farmacológicas? ¿Cuál es el plan para suspenderlo lo antes posible? Tu voz puede ser la diferencia entre una solución rápida y un daño permanente. Porque sí, la verdad es que hay alternativas. Cuando una persona con demencia se agita o muestra comportamientos difíciles, lo primero que deberíamos preguntarnos no es qué pastilla darle, sino por qué se siente así. Detrás de esa agitación puede haber un dolor que no logra comunicar, una infección, miedo, aburrimiento o simplemente confusión. La verdadera primera línea de tratamiento no está en un frasco, sino en el entorno y la atención. Crear un espacio tranquilo, poner música que le resulte familiar, simplificar tareas, hablarle con paciencia y validar sus emociones. Estas intervenciones requieren tiempo, dedicación y humanidad, pero son mucho más seguras y efectivas que cualquier receta rápida. Los antipsicóticos deberían ser la última opción, solo en situaciones desesperadas,
durante un tiempo muy limitado y únicamente cuando todo lo demás ha fallado. Nunca deben usarse por conveniencia o para calmar, sin entender lo que realmente ocurre. El precio de esa decisión, demasiadas veces, es un accidente cerebrovascular devastador que se pudo haber evitado. Hoy hemos recorrido un camino difícil. Abrimos el botiquín con una mirada crítica y encontramos ahí a 4 enemigos silenciosos, muchas veces ocultos a plena vista. Los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, que parecen inocentes pero pueden dañar seriamente tus arterias. Los anticolinérgicos para la incontinencia, que pueden desconectar poco a poco tu mente. Los corticoides como la prednisona, que aunque alivian, lo hacen a un costo enorme para tu salud. Y los antipsicóticos, usados como una solución rápida en la demencia, que triplican el riesgo del peor desenlace. Pero el mensaje de hoy no es para infundir miedo, sino para darte poder. Poder para tomar decisiones informadas. Durante demasiado tiempo, hemos dejado nuestras decisiones de salud en manos de un sistema que, por falta de tiempo o recursos, a veces recurre a la solución más fácil. Pero tú no eres un paciente pasivo. Eres el director de tu salud. Ahora tienes información. Tienes la herramienta más poderosa, el conocimiento. Con ella puedes hacer las preguntas correctas, puedes construir una conversación real con tu médico, en vez de solo escuchar instrucciones. No salgas de este video con ansiedad. Sal con un plan. Revisa tus medicamentos. Mira si alguno de estos aparece en tu lista. Y si es así, pide una cita con tu médico. No desde el miedo, sino con la confianza de alguien que ha decidido tomar el control. Y por último, si esta información te ha servido, no la guardes solo para ti. Compártela. Envíala a tu hermano que cuida a tu madre, a tu amiga que está atravesando esto con su padre. Cada vez que compartes este mensaje, podrías estar evitando una urgencia, una cama de hospital o una tragedia. Y si quieres, cuéntame tu historia. ¿Estás tomando alguno de estos medicamentos? ¿Has vivido algo similar con alguien cercano? Los comentarios están abiertos para eso, para escucharnos, apoyarnos y formar una comunidad que entiende lo importante que es cuidar, no solo del cuerpo, sino del cerebro. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Cuida tu mente. Es la única que tienes. Hasta la próxima.